Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas CNN. Hoy día queremos conversar, queremos profundizar sobre una enfermedad que probablemente han escuchado hablar o tal vez la padecen o tal vez conocen a alguien muy cercano que la tiene. Me refiero a la fibromialgia. Vamos a conversar más detalles sobre ella y por eso nos acompaña la doctora Gerina González. Ella es psiquiatra y jefa de salud mental de Clínica Santa María. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a CNN Chile. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Doctora, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a usted por estar acá en nuestro programa. Decíamos en la presentación, queremos hablar más sobre la fibromialgia y para partir me gustaría que la particularizáramos. ¿Cómo debemos entenderla? A ver, clásicamente se entiende la fibromialgia como una enfermedad de dolor crónico, de dolores fluctuantes en distintos puntos del cuerpo, pero bueno, que tiene una duración de aproximadamente de 3 o más meses, y que además está asociado a otro sinnúmero de síntomas que la caracteriza y que afecta mucho la calidad de vida, como alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas o disfunciones cognitivas. Esto quiere decir, por ejemplo, alteraciones en la memoria, o la persona tiene dificultades, por ejemplo, para mantener la atención o para hacer sus actividades del día a día, sienten, por ejemplo, sus pensamientos más lentos, les cuesta más realizar tareas del día a día que conlleven como tareas ejecutivas como pensar funciones matemáticas o toma de decisiones incluso. La otra Además, vez... alteraciones... Sí, perdón, le escucho, doctora, cuénteme. Sí, también tiene síntomas como fatiga crónica, o sea, un cansancio. Y este cansancio tiene la característica que no se recupera con el descanso. Es decir, si yo voy y descanso, digo voy a dormir una siesta, no, sigo cansado a pesar del descanso, y lo cual impacta mucho en la funcionalidad, porque las personas tienen esa sensación de que no se puede en el cuerpo para hacer cosas en el día a día. También está asociado a frecuentes dolores abdominales, o por ejemplo, bruxismo, o por ejemplo, dolores en la articulación temporomandibular, que es esta acá, que muchas veces se tensa con el estrés. Claro, la otra vez tuve la posibilidad de conversar con una persona que padece fibromialgia y me decía, esto es como aprender a vivir con dolor. Ahora bien, ya vamos a conversar de tratamientos y de diferentes métodos paliativos para que sea más llevadero, pero primero quiero preguntarle por qué se produce la fibromialgia, porque muchas veces se habla o más bien se discute del origen de una enfermedad de este tipo. A ver, el porqué de la fibromialgia es una pregunta como que está abierta esa pregunta, ¿no? Sí, porque no tiene una respuesta clara. Hay varias teorías al respecto. Básicamente lo que se entiende, como a grosso modo, es que hay una alteración de cómo el cerebro interpreta las sensaciones corporales. El cerebro, me refiero tanto a nervios como a neuronas y a los procesos que se dan entre medio. Por ejemplo, la fibromialgia sí se ha visto que hay desbalance de algunos neurotransmisores, etcétera. Entonces, como a modo general, lo que se sabe es que hay una alteración de cómo se perciben las sensaciones corporales, y que es una alteración funcional, es decir, no hay una alteración como que uno pueda detectar como con un examen o con alguna imagen que se diga, no sé, hay un nervio cortado o hay alguna falla a nivel cerebral, sino que tiene que ver con cómo funciona el sistema completo. Doctora, perdón que le interrumpa, y en ese sentido, ¿qué señales les entrega el cuerpo a una persona para decir esta sensación o este dolor no lo había experimentado o no sé a qué podría estar asociado? O sea, ¿bajo qué señal una persona debería consultar pensando en que tal vez tiene una fibromialgia? Lo que pasa es que las personas con fibromialgia suelen consultar porque el dolor es muy invalidante y la fatiga es muy invalidante. En general consultan, pero el problema es que cuando consultan a distintos especialistas, por ejemplo por dolores articulares o dolores musculares en distintas partes del cuerpo, les hacen una serie de exámenes y no encuentran nada objetivable en los exámenes, ya sea de laboratorios o imágenes. Entonces, finalmente la fibromialgia es un diagnóstico como clínico por los síntomas que tiene el paciente, y cuando se descartan otras patologías de otro índole, por ejemplo autoinmunes o neurológicas propiamente tal. Es ahí cuando se plantea la fibromialgia, y por las características de dolor fluctuante en distintas partes del cuerpo, que a veces cambia y que viene a veces por crisis y a veces está más estable.
y asociado a los otros síntomas que yo le comentaba, como alteraciones del sueño, o a la fatiga, que a las personas les cuesta pensar, o también asociado a síntomas como ansiedad, depresión, estrés, etcétera. Justamente quería entrar en ese tema. Cuando la presentábamos, doctora, decíamos que usted es jefa de salud mental en la Clínica Santa María, pero también es psiquiatra. ¿Cuál es el vínculo de la fibromialgia con, por ejemplo, trastornos o enfermedades de salud mental? A ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra no solo como un órgano, sino que sistemas enteros y el cuerpo y mente completo. O sea, nosotros para entender esto separamos la mente del cuerpo, o separamos los distintos órganos, pero como esto es una enfermedad funcional, todo esto funciona integralmente. Entonces, la fibromialgia en sí, como enfermedad funcional, es muy sensible a todo lo que es estresores ambientales o traumas o situaciones de la vida cotidiana que alteren como la adaptación de la persona o finalmente situaciones negativas, que la persona tenga que adaptarse, como no sé, duelos, separaciones o eventos traumáticos en los niños, etcétera. Y la fibromialgia, los pacientes con fibromialgia tienen más probabilidad de cursar con diagnósticos como de depresión, ansiedad, crisis de pánico, entre otros diagnósticos psiquiátricos, pero esos son los tres más frecuentes. Claro, me imagino que como cualquier enfermedad, el diagnóstico temprano es fundamental, pero ¿qué tratamientos para esta enfermedad en particular están a disposición de los pacientes y las pacientes? A ver, esta es una enfermedad compleja de comprender, ¿ya? Porque es una enfermedad que no tenemos una causa clara y la complejidad viene dada en que no la podemos poner en ninguna parte clara. Es una enfermedad que la persona la siente y es muy sensible a los cambios ambientales. Entonces, para tratar una fibromialgia, lo que nosotros intentamos hacer es modular los distintos factores que estén implicados en la fibromialgia. Esto implica tanto fármacos, ejercicio, dietas, educación, que la persona como entienda lo que tiene, sepa cómo enfrentarlo, cómo cuidarse también y también apoyo psicológico, que es muy fundamental en la fibromialgia para aprender a vivir con esta patología dolorosa. Claro, y en ese sentido me imagino que el equipo que puede tratar a una persona con fibromialgia abarca diferentes especialidades, ¿o no? Porque, por ejemplo, usted es psiquiatra, me hablaba recién de tratamientos tal vez o terapia psicológica, pero ¿a quién se consulta primero? ¿Un médico general? ¿A dónde se va en primera instancia? En primera instancia lo que uno busca es que la gente, que se descarte que sea una enfermedad más compleja. Ya, perfecto. Normalmente las pacientes suelen consultar o con medicina interna, medicina general, o en caso de tener acceso a especialistas como reumatología. Una vez que el diagnóstico esté claro, que no sea una enfermedad como neurológica compleja o una enfermedad autoinmune compleja que necesite otros tratamientos, y ahí hay que abordar el tratamiento ya de forma integral, incluir salud mental, deporte, kinesiología. Algo mucho más integral, claro. Dieta, sí, muy integral. ¿Afecta más a las mujeres, doctora? Sí, más o menos. ¿Por qué? La proporción acá en Chile. También hay varias teorías, porque acá en Chile más o menos la proporción es 60% mujeres, 40% hombres, pero ahí hay varias variables que o es que las mujeres consultan mucho más, o también se postula que pueden haber variables hormonales, ¿ya? Pero no hay una razón clara de por qué es más frecuente en mujeres, también porque el cerebro de las mujeres es más sensible a cambios ambientales o lo expresan de forma distinta. Pero eso no está muy claro, pero también hay que las mujeres consultan más.
Claro, bueno, como lo hemos estado conversando, doctora, a lo largo de esta entrevista, hay varias preguntas sin responder todavía sobre la fibromialgia, pero como también lo conversábamos, es súper importante que las personas que tengan alguna sospecha o tengan algún dolor que tal vez sale del usual o que todavía no se le encuentra un diagnóstico, puedan seguir consultando para efectivamente poder llegar a quizás un diagnóstico por fibromialgia. Hay a disposición de los y las pacientes, como decía la doctora Gerina González, algunos tratamientos tal vez más integrales que incluyen a varias especialidades, así es que a consultar ante cualquier dolencia. Doctora Gerina González, quería agradecerle por esta entrevista donde hemos podido aprender más sobre esta enfermedad de la que se habla harto, pero todavía no se sabe tanto. Exactamente, se habla harto y hay muchas personas que la padecen y altera mucho su calidad de vida, y si uno puede abordarla y tratarla, la calidad de vida puede mejorar mucho en la persona y eso es lo más importante. Porque una cura definitiva no hay, ¿verdad? No hay cura definitiva, pero uno puede como aliviar y mejorar mucho la calidad de vida al punto de tener una vida normal las personas. Claro, que eso es súper importante, es lo más importante sin duda. Doctora Gerina González, psiquiatra, jefa de salud mental de la Clínica Santa María, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, a todos ustedes dejarlos completamente invitados e invitadas a seguir con toda la programación de nuestro canal. Quédense en CNN Chile.